Bienvenidos a su Academia para la Vida, donde entrenamos, capacitamos a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos y ancianos para hacer la obra que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. El único propósito de esta academia es que tengamos este conocimiento y también para aprender del corazón del Padre, del corazón del Hijo y del Espíritu Santo, cómo hacer la obra. Bueno, hoy nos toca el tema de resolviendo conflictos, es decir, cómo resolver conflictos. En realidad nadie se va a escapar de un conflicto. En otras palabras, todos intervenimos, ¿verdad? En alguna forma, cómo solucionar un conflicto entre dos personas, tres personas. No saber cómo resolverlo puede ser muy peligroso. Es decir, para un matrimonio, para un negocio, o cuando hay conflictos entre hermanos, entre amigos, entre grupos, entre redes, entre familias, etcétera. O sea que cuando no se resuelve algo, queda en el corazón de muchos una herida. En otras palabras, se puede también pensarlo así, queda malos recuerdos, y cuando no se sabe cómo resolver los conflictos, y por eso muchas relaciones son rotas. Muchas personas eran amigos, pero ahora ya no son amigos, son enemigos por no saber cómo resolver los conflictos. Bueno, antes de hablar de lo que es el conflicto, vamos a ver la definición de un conflicto. Bueno, un conflicto es oposición franca y hostil que se da como resultado de dos diferentes puntos de vista. Es decir, vemos el fruto del Espíritu, del cual habla Gálatas en su capítulo 5, verso 15 al 16. Aquí vemos este gran conflicto en Gálatas, capítulo 5 al 15, 15 en adelante, dice así: Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, cuando vemos en nosotros mismos, hay un gran conflicto, ¿no? O sea, en nosotros. Es decir, hay parte de nosotros que quiere hacer las cosas de Dios, y hay parte de nosotros que no quiere nada con Dios. Es decir, nuestra carne, ¿sí? Esta carne no quiere nada con Dios. La carne se opone contra el Espíritu y esa es la lucha. La pregunta es, ¿a quién le hago caso? Si alimento a mi carne va a ganar. Pero si alimento a mi espíritu va a ganar la carne. Es una pelea. Por eso hay momentos en que gente o líderes, personas cristianas, ¿verdad? Hay momentos que se sienten muy bien, oran, ayunan, van con todo. Pero de repente llegan esos momentos donde
ya no están allí. Ya entraron en un conflicto, su carne y su espíritu, dejaron de alimentar su espíritu y se dieron a la carne, y entonces ese es el gran problema. Bueno, es el conflicto entre uno. Pero eso sabemos cómo controlarlo. Pero un conflicto en dos personas es algo diferente. Por eso vemos nosotros el origen de los conflictos. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales también en vuestros miembros? O sea que aquí vienen. Es decir, debemos de reconocer, ¿verdad?, lo carnal, que podemos llegar al estar en medio de un conflicto. Porque el mayor causante del conflicto es la carne. Y al buscar una solución, debemos examinar si nuestra carne ha sido la causante. O sea que quien causa esos conflictos, nada menos y nada más, es la carne. Por eso, debemos de tener mucho cuidado con el yo. Sí, el yo. En otras palabras, el ego, ¿sí? Mi ego, pues es el sinónimo del orgullo que nos lleva a la autojustificación, la cual siempre va a dificultar la solución del conflicto. Cuando alguien tiene un conflicto, nadie dice, soy culpable. Siempre le echamos la culpa a la otra persona, máxime cuando no está presente. O sea que queremos ser siempre las víctimas, ¿no? Pobre de mí, abusaron de mí, dijeron eso de mí, y triste estoy, y me voy a morir. Son muchas de las cosas que ocurren, ¿verdad? En la vida, cuando uno no entiende perfectamente lo que es un conflicto. En Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ahora hemos entendido que el conflicto tiene su origen y realmente la carne siempre es la mayor causante de todos los conflictos. Y vemos sus resultados. A raíz de un conflicto no podemos concluir que una persona, sino que la persona hizo. Es decir, en otras palabras, si alguien cometió un error, no podemos definirle como una mala persona, sino como alguien que actuó de forma equivocada. Es común que en medio de un conflicto se exagere y se inventen debilidades y faltas a las otras personas, por lo que dicho individuo realmente va a resultar perjudicado y el conflicto se agrava aún más. En otras palabras, se van a aumentar y siempre se le va a echar la culpa a alguien más. Normalmente la persona atacada tiende a defenderse, es decir, va a desacreditar, ¿verdad?, sus declaraciones y va a afectar a la otra persona, y por eso debemos ser objetivos al solucionar cualquier problema, no enfocándonos únicamente en el conflicto, sino que nuestro enfoque primordial va a ser la solución. Es decir, sin aludir los temas, los hechos que no vienen al caso. Por eso, los conflictos y las divisiones. Los conflictos realmente se originan donde hay divisiones. Son dos o más puntos de vista, ¿verdad? Los están viendo de diferentes puntos donde realmente va a traer separación
dentro del mismo, dentro de la misma, la familia, dentro del matrimonio, dentro de la congregación, porque todo el mundo está viendo de diferentes ángulos. Por eso, si no son respuestas de inmediato, por eso Jesús dijo en Mateo 12:25, sabiendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, los conflictos desgastan. Los conflictos desgastan la energía y consumen mucho tiempo y actividades, y realmente poco a poco consume a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro trabajo es buscar siempre la paz con aquellos que nos rodean. Por eso debemos de aprender entonces siempre de no buscar problemas, no buscar los conflictos, no que nos conozcan a nosotros que somos personas que sabemos resolver conflictos. Bueno, cuando usted esté resolviendo cualquier conflicto, nunca va a amparar, en este caso, si es un conflicto entre un matrimonio, dentro de un matrimonio, nunca se vaya usted a inclinarse a la mujer o inclinarse al hombre. Usted es neutral, ¿sí? Y cuando uno hace esa función neutral, y es muy interesante escuchar a los dos. Nunca saquemos conclusiones sin antes escuchar a los dos. Bueno, en ocasiones él no va a hablar si ella está presente, o ella no va a hablar si él está presente. Muchas de las veces tienen mayor libertad de expresión cuando él solo está presente, pero si es una mujer, usted como hombre no puede estar solo con una mujer. Siempre deben haber dos personas para que entonces no se haga más grande el conflicto. De esa manera uno puede alcanzar con mayor atención y poder visualizar y cómo manejar ese conflicto. Muchas de las veces, al escuchar las versiones de ambas personas, y luego uno saca una conclusión, cómo solucionar esto. Y realmente, normalmente ella le echa la culpa a él y él le echa la culpa a ella. Pero siempre cuando hay un conflicto no es solamente uno es el culpable, sino que los dos son culpables. ¿Por qué? Porque él no quiere ceder o ella tampoco quiere ceder, ¿sí? Y esa es la parte donde una vez entra lo que es la carne, ¿no? La carne siempre quiere buscar pleito. La carne siempre va a buscar conflictos. La carne es peleonera. La carne no se deja trabajar. La carne es carne. Por eso necesitamos al Señor Jesús en nosotros y que pongamos entonces a Él en primer lugar. Bueno, cuando vemos esto, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, eso es lo que vamos a hacer, estar en paz con todos. Hagamos todo. Una persona que es sabia buscará la paz con todos. Una persona sabia siempre buscará la manera cómo estar en paz con todo el mundo. Mire, hay algunos métodos que se pueden emplear. Número 1, evitar el conflicto totalmente. Es decir, hay personas que les molesta algo pero no hablan directamente o con quien deben de hablar, sino hasta que estalla el problema. Es unos métodos que no estaría muy bien. Por eso, si usted se disgusta con alguien, automáticamente puede hablar con esa persona y decirle, mire, esto es lo que siento, creo que dijiste así o me heriste de esta manera. Instantáneamente se resuelve la situación, porque si no, la persona va a analizar por qué razón
cuándo y cuál es el motivo, y lo va a empeorar. Por eso es de suma importancia. La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Número 2, mucha gente evita el conflicto rodeando el punto importante y tan solamente tocando los puntos menores. No, realmente no podemos ir por las ramas, hay que ir por las raíces. Es decir, para que seamos efectivos, debemos realmente ir a la raíz del problema. Porque un problema o un conflicto no nació ayer, sino que eso ya tiene años, meses. ¿Por qué razón? ¿Cuándo inició? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Por qué? Tremendo. Una vez yo tuve el privilegio de resolver un conflicto en una pareja que se quemaron los frijoles. Podemos pensar que ¿cómo va a venir la separación porque los frijoles se quemaron? Imposible. Pero gracias a la intervención del Espíritu Santo, que viene, ¿verdad? Y nos ayuda a ver más allá, porque si Él sí conoce, y gracias al Señor que pudimos salvar a ese matrimonio, porque en realidad humanamente era imposible, pero con Dios todo es posible. Ahora, número 3, evitar el motivo y dar que otro, es decir, no es el motivo, por temor, porque muchas veces las personas no les gusta que expongan su situación, es decir, de que tratan la manera de solucionar ese problema, pero no tocan el fondo, no tocan el punto. Realmente les incomoda muchas de las veces porque no quieren ser expuestos, y eso va a ser imposible para poder solucionar un conflicto. Entonces, y vuelvo una vez más, una oracioncita no puede solucionar, al menos que estas dos personas sean sinceras, al menos que estas personas digan, aquí estoy mal, al menos que estas personas digan, yo necesito ayuda en esta área, aquí necesito ser restaurado. Es allí donde obra el Señor. Así es que, y la otra es señalar la verdadera causa y poner una solución. O sea, aquí nos equivocamos, aquí nos equivocamos y necesitamos ayuda. Entonces, necesitamos ser claros y tener una buena disposición para solucionar un conflicto. No debemos enfocarnos en el problema y en buscar entonces realmente al culpable, mucho menos, sino es hallar una solución. Esta es la mejor manera de solucionar cualquier conflicto, es buscar la solución. Ahora, ¿cómo resolver los conflictos según la Biblia? Número 1, considera a la persona. Sí, Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, nos ponemos en los zapatos de la persona. No llegamos como jueces para juzgarlos y condenarlos. No, vamos a poner sus zapatos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los unos y de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tener esa compasión, tener ese oído para escuchar. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, de que cuando tratamos de resolver ciertos conflictos y cuando la gente esté comentando su situación, su problema, en ese instante nuestro corazón debe ser como una hoja en blanco, ¿sí? Una hoja en blanco, y la gente va a empezar a rayar a nuestros corazones con sus conflictos, comentarios y desprecios y muchas otras cosas más. Y luego le decimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pidiendo al Espíritu Santo, ahora ayúdame, revélame, dame la capacidad de responder conforme tu guianza. Seas tú en mí, Espíritu Santo. Sabe que esto
siempre funciona, porque Él está muy interesado en resolver ese conflicto. Así es que tenemos que considerar a la persona, número uno. Número dos, asegúrate de tratar con la realidad y no con rumores. Es decir, no porque alguien me contó, no, porque alguien dijo, jamás. Tenemos que asegurarnos con la realidad. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso, desde un principio, traté de explicarles y les dije de que sería mejor que vayan. El Señor Jesús envió de 2 en 2 para hacer la obra. Es lo mismo acá, para poder entonces solucionar algún conflicto. No tenemos que acusar a la persona, no tenemos que usar los rumores que hemos escuchado de otras personas, porque siempre ocurre. Porque vamos ya con la espada desenvainada, no se puede. Tenemos que escuchar a las personas y que necesitan. El hecho que alguien nos buscó para solucionar o para orar a su necesidad y exponen, es porque Dios ya puso su confianza en nosotros. Dios tocó sus corazones y ellos se dieron a la voz de Dios y expusieron su situación, y ahora nosotros, Dios ya nos vio como alguien que sabe solucionar los conflictos. Número 3, buscar siempre mediadores. Mateo 18:15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a unos 2, porque en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Según estos versos, debemos de hacer lo siguiente. Número 1, primero, hablar a solas con la persona. O sea que posiblemente Dios puede orar a través de nosotros, hablando a solas con la persona. Si no te escucha, entonces llama a otros para que ellos escuchen. Aun si no es resolvente este asunto, hay que buscar a las autoridades de la iglesia para que nos puedan ayudar, y solamente así veremos. Ahora, si no hay solución, entonces la solución es apartarnos. O sea que nosotros no es porque se nos dio el privilegio de solucionar un conflicto y lo vamos a hacer a ley. No. Dije desde un principio, si las personas dicen, necesito ayuda y estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a mejorar en esta área, en esta relación, Dios lo va a hacer. Y seremos los instrumentos en las manos del Señor. Así es que siempre que haya arrepentimiento, hay que perdonar, ¿sí? Eso es lo más esencial. Cuando hay arrepentimiento, perdona. Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Proverbios 20, verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Ojo, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Realmente, qué maravilloso es entender de que no voy a ser más contencioso, no voy a ser más peleonero, no voy a ser más, bueno, si antes me conocían el peleonero, si antes me conocían que siempre buscaba problemas, de aquí en adelante todo va a cambiar. Bueno, y cuando nos llaman entonces para ayudar a otros, pues seamos capaces de enseñarles de que se puede aprender de ser mansos, humildes, sumisos, y aprender entonces cómo
¿O de quién? Lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ha sido de bendición este tema que nos ayuda a cómo solucionar los conflictos. Bendiciones.